Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy Ani Chávez, presidenta del Colegio de Biólogos de Costa Rica. Hoy, en uno de los webinarios del mes de los biólogos, vamos a tratar un tema del cual siempre pasamos quejándonos, y es del manejo de las imágenes de flora y fauna en la información. Entonces, bueno, sería más bien manejo de la información sobre vida silvestre. Y tenemos como expositores a Jimmy Mata Quesada y a Víctor Acosta Chávez. Jimmy es biólogo, máster en gestión de recursos naturales, es consultor y asesor ambiental. Además, está inscrito como regente ante SINAC. En el caso de Jimmy, se encuentra en el campo con una dificultad de comunicación. Entonces, lo que hicimos fue prever y grabamos su presentación. Entonces, voy a compartir para compartir el video que... Un momentito para ver qué pasó aquí. Un momento, voy a dejar de compartir otra vez. Vamos a compartir pantalla. Y aquí. No. Aquí, ahora sí. Y ahora vamos a pantalla completa. No está escuchando, ¿verdad? No, señora. Y volvemos para atrás. Vamos otra vez a empezar. Opa. Un momentito. A ver qué pasa aquí. Vamos de nuevo. Sí que tengo el sonido para compartir. Vamos a ver. Compartir. Vamos de nuevo. No, no se vaya mi Jimmy. Ay, Raquel, ayuda. Sí, doña Ani, voy a probar con mi compu. Sí, por favor. A ver, sí, porque ya le di compartir sonido todo y no se está escuchando. Voy a tenerlo y a ver qué pasa. No. Disculpen un momentito, a ver. Me dice Raquel, voy a dejar de compartir para que usted lo pueda hacer. Sí, doña Ani, ya lo voy a probar. Ahí se ve. Sí. Sí se ve ahora, póngalo a ver si suena.
No, no se oye. Claro, sí, no, no se escucha. Voy a intentarlo una vez más. No, no funciona. Doña Ani, si no, Entonces, iniciamos con don Víctor para sí, ver qué. Ok, exacto, don Víctor, inicie, entonces voy a Está bien, presentarlo claro. y mientras tanto tratamos de ver qué sucede con el sonido. Bueno, don Claro. Víctor Acosta Chávez es máster, docente universitario y biólogo consultor. Es miembro de la Comisión de Vida Silvestre del Colegio de Biólogos. Entonces, don Víctor, por favor, ahí se ve Claro. perfecto su presentación. Muchas gracias, doña Ani. Bueno, primero que nada, pedir disculpas, estoy un poco afónico. He estado con una alergia y como un catarro. Espero que no sea COVID por tercera vez. Este, entonces ahí, pues la voz no me sale como regularmente me sale, pero vamos a hacer el esfuerzo porque se escuche bien. Y bueno, originalmente la idea era que don Jimmy nos explicara algunos conceptos como términos, más que todo, sobre vida silvestre, pero dada que hubo esta situación, pues voy a abordar mi presentación. Yo la titulé como aspectos a considerar cuando uno comunica información relacionada a vida silvestre, ¿verdad? También quiero aclarar que, bueno, esto lo hago con mi experiencia, digamos que he tenido en el campo, no me considero experto en comunicación ni mucho menos, ni en publicidad, pero sí he trabajado muchas veces con empresas que requieren hacer algún tipo de campaña publicitaria o que necesitan algún tipo de certificación o crear materiales educativos sobre algún tipo de temática biológica. Entonces, por ahí quiero exponer algunos de estos puntos, que más o menos son unos 10 puntos que puse por aquí. Quería empezar con una frase, hoy ando muy filosófico en esta presentación, eh, bueno, el padre de la taxonomía, que fue Aristóteles, ¿verdad? Él fue la primera persona, por lo menos occidental, que sabemos que intentó organizar a los seres vivos. Y él decía que el que posee las nociones más exactas sobre las causas de las cosas y es capaz de dar perfecta cuenta de ellas en su enseñanza, es más sabio que todos los demás en cualquier otra ciencia. O sea, desde ya en la antigua Grecia, eh, sabíamos que había una clara diferencia entre lo que es la información y el conocimiento, y mucho de esto viene de la escuela de Aristóteles. Entonces, hoy quiero pues ahondar un poco en esta temática. Y por ahí, bueno, vi que don Jimmy les iba a hablar de qué era la vida silvestre. Yo también quería pues dar mi definición, digamos, de qué es la vida silvestre. ¿Por qué? Porque muchas veces se maneja información
este concepto a conveniencia. Ya hace un par de años publiqué una nota en periódico Campus en la UNA, hablando un poco sobre esto, debatiendo un poco sobre esta información de qué es la vida silvestre. Y es que el concepto viene del inglés, de wildlife, pero según la Real Academia Española, se refiere a toda forma de vida no domesticada. O sea, eso es una definición muy amplia. En nuestra ley de conservación de vida silvestre, en su última versión, pues anda con una definición similar, pero excluye especies de interés pesquero, dulceacuícola, especies forestales, viveros, procesos de reforestación, manejo de bosques y plantaciones forestales. ¿Por qué? Pues me imagino que por un tema más que todo de facilidad administrativa, pero por eso puse ahí esos iconos, ¿verdad? Ahí la ley está sobre la ciencia. ¿Por qué? Porque muchos organismos que serían formas de vida no domesticadas no estarían siendo considerados como vida silvestre y no estarían siendo protegidos. En este caso, los tiburones, por ejemplo, es un claro ejemplo y sé que muchos colegas han hecho fuerte hincapié en esto. Y pues también nos hemos como gremio debilitado en este tema porque desgraciadamente los biólogos, al menos aquí en Costa Rica, no podemos manejar lo que son procesos de reforestación, bosques, plantaciones forestales, viveros y todo eso es vida silvestre. O sea, tenemos que olvidarnos de que no tenemos claro el concepto de biodiversidad. Y por ahí va el manejo de la información. Se toman decisiones políticas a conveniencia, por decirlo así, sobre criterios científicos. Los biólogos deberíamos ser capaces de poder trabajar todos estos grupos y además deberían haber criterios técnicos que digan si una especie o no se puede manejar de ciertas maneras y que no sea algo tan de leyes y debería ser algo más de biología. Con eso quería empezar. Y bueno, lo primero es que muchas veces nosotros como biólogos interactuamos con otras personas que para nada tienen que ver con nuestra rama de estudio. Entonces, muchas veces son periodistas, por ejemplo, y pasa que entrevistan a un colega biólogo o una colega bióloga y le ponen ahí que es un ambientalista, que es un ecologista o que es un naturalista, o viceversa. Entrevistan a una persona que no tiene un título en biología, que no está colegiado en el colegio de biólogos tampoco, porque sabemos que hay personas colegiadas que no necesariamente tienen el título de biología, y se les pone ahí biólogo, bióloga, ornitólogo, entomólogo, herpetólogo, lo que ustedes se imaginen, y a veces no es el caso. Entonces se minimiza al profesional en biología. No me imagino que eso lo hicieran con otras profesiones. O sea, que a un médico le pongan, a alguien que no es médico le pongan médico, o a alguien que no es abogado le pongan abogado. Entonces siempre es importante hacer hincapié cuando se va a hacer una entrevista, se va a hacer un aporte a la prensa o a algún medio de comunicación, pues si somos biólogos y biólogas, ya sea titulados y especialmente si somos colegiados, pues no minimizar la profesión de la biología. Siempre dejar claro que es diferente un ambientalista, un ecologista, o un naturalista a un biólogo, ya que cualquier persona podría ser un ambientalista, un ecologista o un naturalista. Y un biólogo podría hacer las tres cosas, pero es un profesional. Y también tenemos fe pública. Eso es muy importante, que claro, muchos colegas pues al no estar colegiados no tienen fe pública. Se utilizan sí como fuentes primarias de información, de consulta, dado su experiencia muchas veces, pero a la hora de escribir ciertos reportes o dar ciertos criterios es necesario que el profesional tenga fe pública. Y bueno, siempre cuando tengamos este tipo de interacción
o que vayamos a comunicar algo sobre vida silvestre, ya sean nuestras investigaciones, las investigaciones de otros, algún descubrimiento, alguna crítica que se haga a otras investigaciones o a puntos de vista, digamos, de noticias, de redes sociales, qué sé yo, es importante que nos preguntemos si lo que vamos a comunicar beneficia a los procesos de conservación. Decía Buda que sean cuales sean las palabras que usamos, deberían ser usadas con cuidado, porque la gente que las escucha será influenciada para bien o para mal. Entonces, eso es como un autoejercicio que podemos hacer, tratar de evaluar escenarios y saber si lo que vamos a aportar sobre esa especie podría malinterpretarse o si vamos a ser lo suficientemente claros y explícitos para más bien promover la conservación y generar procesos de educación ambiental. Decía Aldo Leopold, quien fue el padre de la biología de conservación, pese a que él no fue biólogo como tal, que una cosa es correcta cuando tiende a preservar la integridad, la estabilidad y la belleza de la comunidad biótica. Es incorrecto cuando tiende a lo contrario. Y es que también nos tenemos que preguntar cuando comunicamos información sobre vida silvestre, que si lo que voy a comunicar pone en peligro una especie, un grupo de organismos o un ecosistema. ¿Por qué? Porque muchas veces en la misma emoción de un descubrimiento, buscando fondos, por ejemplo, de investigación, o simplemente por un tema de egos, muchas veces se puede ser fácilmente seducido por la prensa, por terceros o por el deseo de compartir algunos tipos de información y más que todo por un tema de fama y de prestigio. Y a veces no consideramos que esta información pues podría ser como una espada de doble filo si llega a las manos equivocadas. También muchas veces los periodistas, y esta parte la dirijo mucho a ellos, entrevistan a un profesional en biología y resulta que lo que les dice cuando llegamos a leer el artículo, leemos lo contrario. Conozco muchos colegas y colegas que se han sentido frustrados, enojados al leer un artículo de prensa luego de que dieron una entrevista sobre su investigación o descubrimiento, puesto que a veces se enfoca en puntos que no deberían ser o no eran tal vez los que la persona quería comunicar. Y muchas veces más bien generan anticuerpos o generan una percepción negativa hacia el descubrimiento o hacia la vida silvestre. Por ejemplo, aquí hay un paper que salió durante la pandemia que hablaba si digamos, el miedo que tenía la gente a los murciélagos podía poner o comprometer la conservación de estos animales debido al tema del COVID-19. Y es que hay animales y vida silvestre en general que ya, digamos, traen las de perder, ya que hay ideas que han sido heredadas desde hace milenios, donde se les teme, como a las serpientes, a los murciélagos, a las arañas, escorpiones, a las ranas, y los que estudiamos esos grupos, pues lo tenemos muy presente, ya que se relacionan con enfermedades, con accidentes, con mal agüero y leyendas y cosas de este tipo. Y si desgraciadamente un periodista o otra persona que está encargada de la comunicación da una información errónea, como se puede leer muchas veces en los titulares de los periódicos, puede ser que muchos esfuerzos de conservación que grupos de personas están haciendo rápidamente se vean afectados de manera negativa, porque cuesta mucho construir estos procesos de conservación y de educación ambiental, pero destruirlos es muy fácil y muchas veces es por una comunicación incorrecta. Entonces, importante también saber, bueno, me van a entrevistar de este medio, sé que este medio practica este tipo de periodismo amarillista o que no es pro la vida silvestre, debo abordarlo, no debo abordarlo, soy la persona adecuada para abordarlo. Eso siempre preguntárnoslo y ser conscientes.
Han habido algunos papers también recientes que dan como hincapié en la importancia de la comunicación y la conservación de la vida silvestre. Este es un ejemplo que habla sobre zonas urbanas, ya que incluso los mismos biólogos a veces tendemos a comunicar como que la naturaleza en zonas urbanas no es importante, que son desiertos, o sea, muchas veces nosotros mismos ayudamos a fomentar ideas que no necesariamente son ciertas y que van en detrimento de la conservación de los recursos naturales. Entonces, también había otro paper que, bueno, no puse por aquí la imagen, pero que tenía que ver con lobos y osos en Italia, y es un capítulo de un libro, que dice que según el punto de vista de que la comunicación también es negociación, es fundamental entender los intereses de las partes y tener cierta empatía para aplicar soluciones ventajosas para todos. Esto porque recordemos que nosotros muchas veces deseamos como biólogos imponer ciertas ideas en la sociedad y no somos conscientes de algunas problemáticas sociales, culturales que pueden haber o situaciones. Y esa imposición lo que genera más bien, lejos de un fruto en conservación o en un proceso de este tipo, lo que generan es lo contrario. Es que vean al biólogo como un enemigo. Eso le pasa mucho, por ejemplo, al sistema de áreas protegidas, donde se ve al guardaparque como un enemigo o se ve al conservacionista como un enemigo. Y recordemos que siempre tenemos que negociar con las otras personas, ponernos en los pies de ellos y precisamente eh, no podemos usar lenguajes a veces demasiado técnicos científicos, ya que ese lenguaje no es para todos. Si nosotros queremos comunicar algo, tenemos que pensar que esa idea debe ser comprensible para la mayor cantidad de personas posibles, de distintas edades, de distintas formaciones o culturas. Decía por ahí una profesora que tenía yo que si uno no podía explicarle la tesis a un niño, entonces había fallado. Y es que tiene toda la razón, ya que tenemos que entender que la educación ambiental que se da en América Latina, por ejemplo, incluyendo Costa Rica, no es óptima. Hay muchas carencias en la formación, digamos, que tiene que ver con biología en el mundo, no solo en América Latina, ya que en muchos lugares, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países se prohíbe enseñar evolución, por ejemplo, y esto va trayendo y acarreando que cuando ya estas personas son adultas, sea más difícil inculcarles ciertas, digamos, tendencias o ideas de conservación o incluso de biología. Y lo podemos ver mucho con el tema de la pandemia. Y actualmente, ¿verdad? Muchas veces es más fácil aceptar las teorías de conspiración o lo que la prensa dice o las redes sociales que la ciencia. Y que la evidencia y los hechos que siempre son discutibles, pero se vuelven más complejos a veces de aceptar y mucho es por esta carencia en información y porque los científicos hemos fallado como comunicadores de la ciencia. Muchas veces se publican muchos artículos en revistas muy importantes en otros idiomas y a veces no nos interesa comunicar esos resultados, comunicar esa ciencia a las personas que tenían que ver originalmente con el proyecto, a las personas que podrían tener una influencia sobre ese recurso natural o sobre la vida silvestre. Y ahí es donde realmente podríamos hacer la diferencia, siendo mejores comunicadores de la ciencia, ya que muchas veces los biólogos no solo pues somos investigadores, muchos seremos educadores ambientales, seremos profesores, docentes o incluso trabajaremos en el sector turismo y tendremos que explicarle muchas de estas cosas a personas que no tienen una formación científica como tal, a como también podrían ser personas que sí, pero siempre hay que estar preparados para saber eh, cómo comunicar esa ciencia y las percepciones de la vida silvestre. Por ejemplo, hace un par de años, pues tuve un TCU en la sede del Atlántico, en la UCR, y los estudiantes, pues,
ellos en equipos creaban algunos materiales audiovisuales. ¿Por qué? Porque lo decía Walt Disney, ¿verdad? Que la mejor forma de exponer la información a veces era en forma de imágenes. Hoy en día sabemos que en redes sociales, por ejemplo, se consumen fotografías, pero más que fotografías, se están consumiendo videos. Sabemos que hay redes sociales como TikTok, como Instagram, que donde nosotros vemos y vemos videos y la gente crea videos para comunicar ideas. ¿Por qué? Porque cada vez esta información tiene más formas de llegar a los receptores, a las personas. Y como decían por ahí, ya no estamos ni siquiera en la era de la información, sino en la era de la gestión de la información. Como biólogos nosotros podemos pues siempre asesorar estos procesos. Eran los estudiantes de biología que, por ejemplo, los que revisaban que estos afiches al final estuvieran bien, digamos, en temas técnico-científicos, pero claramente pues eran diseñados también por otros estudiantes de otras carreras. Es importante también saber, y otro problema que pasa mucho en el manejo de información es que muchas veces no tenemos claro el tema del copyright o los derechos de autor, y especialmente con vida silvestre. En Costa Rica tenemos la ley de derechos de autor, que es la 6683, y por ahí se incluyen pues materiales audiovisuales, obviamente. Muchas veces los biólogos producimos mucho, ya sean fotografías, videos, grabaciones de audio, y a veces las compartimos en diferentes medios, pueden ser redes sociales, puede ser internet, y no tenemos claro eso. Y más de un colega le ha pasado que le agarran las fotos para hacer algún tipo de publicidad externa sin que haya ningún tipo de reconocimiento económico o mención por ello. Aquí, por ejemplo, les pongo un curso que hicimos hace unos años en Selva Verde, y pues claramente ahí no hay problema, ya que esas fotografías yo las tomaba. Entonces se utilizaban para este fin. Pero pasa que otras entidades muchas veces pues toman las fotografías de Facebook, toman las fotografías de Internet, y hay una pregunta que siempre se hace la gente, y es que si yo subo mis fotos a Facebook, entonces esas fotos ya pasan a propiedad de Facebook, y es que no es tan sencillo. En realidad no es que pasan a propiedad de Facebook, es que ellos sí pueden utilizarlas, porque cuando nosotros le damos aceptar a las condiciones de uso, pues sí, ahí dice que ellos las podrían utilizar, pero nos siguen perteneciendo, y eso no da derecho a que, por ejemplo, yo llegue y me encuentre la fotografía que tomó un colega biólogo o bióloga y la utilice sin pedirle permiso para un fin comercial o para un fin científico, lo que sea. Siempre una buena práctica es pedir permiso o incluso comprar estas fotos. Y yo insto a muchos colegas de que si tienen fotos que podrían ser de interés para publicidad, pues que las metan en stock de fotos y las vendan. Muchísimas veces en Facebook veo gente que sube fotos de muy buena calidad y simplemente pues ahí pierden esa opción de generar algún tipo de ingreso por eso. Hay tres tipos de licencias, digamos, que se pueden dividir en otros tipos de copyright. Entonces hay que tener claro que el copyright, digamos, pues es el derecho de autor que tenemos como creadores de productos. Pero existe el copyleft, que es lo contrario, es cuando ustedes ponen a disposición de alguien o de todo mundo material que incluso se puede utilizar para fines de lucro. Y hay personas que dicen, bueno, la verdad es que quiero poner esto público, pero no quiero que se utilice para fines de lucro. Entonces existen varios tipos de licencias que se conocen como bienes creativos comunes o Creative Commons. Y, por ejemplo, muchos papers científicos que publicamos están bajo esa licencia, fotografías que se suben. Entonces, cuando pues subimos una fotografía a Flickr, a Facebook o algún otro tipo de red social, pues tener claro estos aspectos. Perdón. Publicidad y vida silvestre, vean, cuando un tucán tocó sensibilidades. Y es que este cuento del tucán, pues tenía que hablarlo, porque
todos los años pues se ve de todo con este tucán. Lo ponen en camisetas, lo ponen en logos de empresas, publicidad incluso de empresas y del gobierno, y empresas que tienen que ver con turismo, etcétera, donde ponen al Ranfast Toco o a la Ara Araúna, que es la lapa azul, etcétera, etcétera. También pasa que ponen otros organismos que no son del país, digamos, en publicidad. Y es que hay niveles de niveles, pero tal vez el ejemplo clásico es este. Hace un año que publicaron este artículo en Celedonia, estas colegas, sobre este tucán, explicando un poco que se utiliza en publicidad muchas veces. Y en redes sociales uno lee de todo, ¿verdad? Gente que, bueno, maldice a quien usa ese tucán y aquello es casi peor que una ofensa, o no sé. O sea, si llega a un extremismo a veces que yo mismo me cuestiono si está bien o no. Pero no es algo que solo pasa en Costa Rica. Pasa en Panamá, pasa en Colombia. Por ahí hay un ejemplo donde se utiliza este tucán como símbolo del ecoturismo de esos países. Y no es de esta zona, ¿verdad? Es un tucán que está en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en otros países, pero no está en Costa Rica, en Panamá o Colombia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos mejorar esto, verdad? Se ha visto empresas que después de la presión de las personas en redes sociales han cambiado este tucán por un Ranfastos sulfuratus, por ejemplo, que sí es una especie de Costa Rica. Entonces sí, pues es bueno hacer algún tipo de presión. Yo sinceramente, pues no pienso que se deba hacer como el vandalismo que se hizo con esas letras de sierpe, que ya eso llega un poco extremo, porque es que hay que dialogar y también hay que pensar, bueno, realmente no hay otras cosas más importantes por las que preocuparnos en conservación que estas cosas, ¿verdad? Entonces, ahí se las dejo, pero sí, es cierto que es un tema polémico. Y es que lo que pasa es que muchas veces biólogos, guías de turismo, naturalistas, pajareros, o quienes sean que nos molestamos con esto, no sabemos cuál es el otro lado de la historia. Yo pues tengo la dicha de tener a mi novia que es diseñadora gráfica y de poder entender un poco cómo funciona el mundo de estas personas, que estoy seguro que la mayoría de biólogos no tenemos idea, así como ellos pues tampoco tienen a veces mucha idea de qué hacemos nosotros. Ambas profesiones son profesiones que pues son muchas veces subcontratadas, subvaloradas, mal pagadas en la precariedad laboral, o que no se valora el trabajo y el conocimiento que conllevan. Y por ejemplo, pues muchos diseñadores o publicistas o comunicadores, a ellos se les da las opciones de utilizar stocks de fotos que su empresa o su medio paga, o que están gratuitas por el tema de las licencias. Y yo, por ejemplo, si pongo Tucán en uno de estos stocks de fotos, el 80% de las fotos va a ser Ranfasto Toco. Entonces, hasta cierto punto, yo no los culpo, porque ellos no tienen por qué ser ni ornitólogos, ni biólogos, ni eso. Ahora, el tema es cuando se hace una comunicación de este tipo para una entidad de turismo, de ciencia, qué sé yo, y se cometen estos errores, ahí es donde se puede perder la credibilidad. Pese a que tal vez nada tenga que ver el contenido de fondo con la publicidad, pero se puede llegar a dar eso. Incluso pues en el mismo colegio hemos cometido algunos errores, en el ICT se han cometido algunos errores, y es que errar es humano, o sea, no se puede crucificar a estas personas ya que eso no es su trabajo. ¿Qué es lo que sí podemos sugerir? Digamos, que cuando se deba hacer comunicaciones de este tipo, pues se contrate, se le pague, por ejemplo, una consulta a un biólogo, se le pague, no sé, unas horas de consulta donde el biólogo le diga, bueno, se pueden usar estas especies, no se pueden usar estas especies, eso se puede hacer, ¿verdad? O por lo menos tratar de educarse en este tema. Pero en parte hay que entender también que ni ellos son biólogos y nosotros tampoco somos ni diseñadores, ni publicistas, ni comunicadores. El trabajo en equipo siempre va a ser pues lo ideal.
En este caso, vean, el diseño es el intermediario entre la información y el conocimiento. Eso lo dice ya un importante escritor, diseñador, artista, perdón, pintor. Y es que a nosotros todo nos entra por los ojos. Entonces tenemos que tal vez darle la importancia que tiene a estos temas, pero que eso no sea un distractor de otros temas. Y por ejemplo, este es uno de ellos. Las redes sociales, pues sabemos que hoy en día toda la comunicación se hace por ahí. En este momento estamos haciendo un Facebook Live, ¿verdad? Entonces, ni más que decir. Pero sí se ha visto desde hace varios años que los cazadores ilegales, extractores, por ejemplo, de fauna silvestre, utilizan muchas veces incluso papers de revistas científicas de nuevas especies, de especies en peligro, qué sé yo, para ir a encontrarlas. Y también utilizan las redes sociales. Existen muchos grupos aquí en el país de Facebook, de intercambio de vida silvestre, qué sé yo, o incluso grupos que están camuflados como de conocimiento sobre algún grupo de organismos. Y en realidad, pues dentro de sus cientos o miles de miembros hay cazadores furtivos o personas inescrupulosas que se están beneficiando de ese conocimiento que muchas veces se da gratuito. Se deja a veces de apreciar la profesión del biólogo porque la gente nada más pone una foto en Facebook, se la identifican y dice, no, ¿para qué ocupamos biólogos? Si aquí todo el mundo identifica, ya eso no se necesita. Pero hay que entender que la profesión del biólogo va más allá de eso. Y que también nosotros, ya sea como estudiantes, como naturalistas, como biólogos, tenemos que ser conscientes de que muchas veces, por publicar una foto de una especie, alimentar a veces nuestro ego, y muchas veces hay que decirlo, muchas veces hablamos de bioalfabetización y hablamos de educación ambiental, pero esas no son las razones verdaderas de por qué se suben ciertas fotos a redes sociales, sino es prestigio, fama, conseguir clientes, qué sé yo. Y hay que tener cuidado, especialmente pues las personas que están incursionando en este mundo, porque fácilmente pues podemos generar un daño sobre una población por este tipo de prácticas. Pero bueno, las redes sociales también son medios que podemos utilizar para manejar la información, para generar información que muchas veces los científicos no podemos ir a colectar. Ese es el caso de la ciencia ciudadana, que consiste en la participación voluntaria del público general en actividades científicas organizadas, planteando preguntas, incluso recogiendo datos, interpretándolos, porque tenemos que entender que todas las personas son científicas, desde que son pequeñas y muchas veces son los adultos los que matan esa curiosidad. Pero muchas personas que no son biólogos, pues generan datos de importancia biológica. Eso no lo podemos negar. Y es mejor pues contar con la colaboración de estas personas en la toma de decisiones y en la generación de ciencias. Y además, pues estamos en una era, como estamos hablando, de información. Entonces, la ciencia ciudadana se basa en la generación de ciencia abierta, mediante tecnologías de información. Hoy en día, pues en nuestros bolsillos contamos con dispositivos que tienen muchas cualidades, que nos permiten compartir videos, fotos, accesar a internet, y eso pues claramente es una herramienta importante que logarítmicamente ha hecho que se incremente el conocimiento científico. Incluso, por ejemplo, se disminuye lo que se llama el Wallacean Shortfall o el hueco de conocimiento de Wallace sobre distribución de especies eh, debido a estas herramientas. Entonces, esto está relacionado con inteligencia colectiva, ya se utiliza también mucho lo que es inteligencia artificial en algunas redes, como por ejemplo en iNaturalist o eBird, que también es muy popular. Y son herramientas que se pueden utilizar para el empoderamiento de las comunidades, de sus recursos naturales y su vida silvestre. También busca pues la equidad de género. Pero hay que tener también cuidado que esto no sustituye a la profesión del biólogo. El biólogo siempre va a ser quien tenga la fe pública sobre estos temas. Y ya finalmente, pues dejo aquí otro tema un poco picante, como dicen, sobre estos conocimientos, esta información que se genera muchas veces a través de plataformas de ciencia ciudadana, que hoy en día, pues debido a lo que hablamos antes, de que
si la información cae en las manos equivocadas puede ser peligroso, pues hay organizaciones, y la ley de biodiversidad habla de ciertas organizaciones que pueden tener o deben tener control sobre los recursos genéticos y biológicos. Sin embargo, no está muy claro cuál es el tema de la ciencia ciudadana. Recordemos que según la legislación, y por el otro día por ahí doña Ani, uno de los webinarios lo hablaba, que la vía silvestre es de dominio público. O sea, todos somos dueños, todos los costarricenses somos dueños de la vía silvestre. Y pues yo hace unos años también criticaba por ahí en un artículo que, por ejemplo, no sabemos qué pasa con ciertas mortalidades de organismos en producciones eléctricas, en carreteras, en estudios de impacto ambiental. Muchas veces no tenemos ese acceso como debería ser. Pero también, por otro lado, digamos, mientras a veces mueren miles de organismos y no tenemos esos datos o esa información a mano, por otro lado, cuando el investigador quiere hacer ciencia o quiere utilizar datos de ciencia ciudadana para modelajes o para entender mejor la distribución de una especie o cosas así, pues no es tan sencillo acceder a ella. Y algunos colegas, y aquí lo cito, conste que yo que estoy citando, de artículos periodísticos, pues ellos hablan de una criminalización, perdón, ahí puse criminaliza, se criminaliza la investigación con biodiversidad. Es que muchas veces al biólogo, y bueno, a muchos creo que nos ha pasado, sentimos como que estamos cometiendo un delito cuando, de la manera que a veces se trata al investigador. ¿Por qué? Porque no hay una articulación como debería haber entre los profesionales en biología, los ministerios que tienen que ver con esto, las entidades que tienen que ver con esto, y el mismo gobierno. Y entonces a muchos nos cuesta o no encontramos los mecanismos que sean amigables, que el acceso sea amigable, digamos, o que existan protocolos para que ese acceso sea objetivo a toda esa información biológica generada. Porque muchas veces tiene más que ver con que si a alguien le pareció o no le pareció. No necesariamente siempre se cuenta con el criterio correcto. Entonces sí deberíamos como gremio, pienso yo, luchar porque esa información pues podamos accederla y que el biólogo pues no es un enemigo de los recursos naturales, al contrario, nosotros queremos generar conocimiento para que se utilice en la toma de decisiones y pueda repercutir en la conservación de los ecosistemas. Entonces, demasiada burocracia y control más bien podría ir en decremento de la generación del conocimiento, ¿verdad? El exceso de control conduce a su pérdida, sin tener, digamos, teniendo siempre claro que sí, que muchas veces la sociedad no está preparada todavía para la velocidad con que el conocimiento biológico está disponible en la actualidad, para contrarrestar, digamos, eh, los mercados negros, para contrarrestar ciertas cosas que suceden. Y bueno, cierro la presentación con esta frase que dice que la ciencia nunca llegará con un sistema de comunicación mejor que el descanso para un café. Y muchas veces, como biólogos, pues nos hace falta dialogar, compartir con nuestro gremio, pero también con otros gremios, con otros profesionales, ponernos en los zapatos de ellos, que ellos entiendan también cuál es nuestra profesión y cómo todo eso en conjunto puede llevar a la conservación exitosa de la biodiversidad en este país. Entonces, eso sería. Ahí les dejo mi contacto y muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Víctor. Muy interesantes los puntos que Gracias, señala. Y quisiera exactamente rescatar el inicio, ¿verdad? Donde sí es diferente la definición que se hace en una ley para la aplicación de la ley a lo que es la definición propiamente de, en este caso, de vida silvestre. Definitivamente, yo creo que es algo que siempre tenemos que
señalar esa diferencia, ¿verdad? Correcto. Que en lo que tiene que ver con, digamos, la competencia de la ley, sí, sabemos que sacaron a los tiburones, sacaron las especies comerciales por un tema de competencias, pero eso no implica que dejen de ser vida silvestre, ¿verdad? Exacto. Entonces, es algo que hay que trabajar. Raquel, se logró, podemos probar otra vez para poder escuchar a Jimmy. Como dijo Ani, mi nombre es Jimmy Mata y Ya. buenas noches. Como dijo Ani, mi nombre es Jimmy Mata y voy a hablar un poquito de el manejo de la información sobre la vida silvestre y posiblemente el manejo correcto de estas. Vamos a utilizar algunas definiciones, voy a leer algunas definiciones de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, también del Diccionario de la Real Academia y del Diccionario de Biología, como para entendernos un poco en el proceso de cómo es el tema en la vida silvestre y los conceptos que deberíamos de tener. La vida silvestre, según la Ley de Conservación de Costa Rica, dice que es el conjunto de organismos que viven en condiciones naturales, temporales o permanentes en el territorio nacional, tanto en el territorio continental como insular o en el mar territorial, aguas interiores, zona económica exclusiva o de aguas jurisdiccionales, perdón, y que no requiere el cuidado del ser humano para su supervivencia, ¿verdad? Ahí hay un poco más de concepto, que es cuando hablamos de los organismos exóticos, que ahora todo el organismo que sea declarado en su lugar de origen como silvestre es considerado en Costa Rica también silvestre. O sea, realmente todos los animales serían silvestres, pero hay que excluir los domesticados. En cuanto a la fauna, es igual, está constituida por todos los animales vertebrados o invertebrados, residentes o migratorios, que viven en condiciones naturales o que hayan sido extraídos de su medio natural o reproducidos ex situ, ¿verdad? En cualquier en el territorio nacional, sea continental o insular. Ahí continuamos viendo también nuevamente que es, o sea, lo que estamos hablando de fauna, ¿verdad? Para tener con claridad de hacia dónde vamos a ir y cuál es la información correcta que tenemos que utilizar. Esto es con respecto a la Ley de Vida Silvestre también. El área de distribución. El área de distribución se define como la fracción de espacio geográfico donde una especie está presente e interactúa de manera no efímera con el ecosistema. La presencia o ausencia de esta en el espacio geográfico está definida por factores geográficos, fisiológicos, así como ecológicos. No necesariamente que el ser humano interviene en esta distribución, aunque sí ha habido, digamos, movimientos de fauna a lo largo de la historia, donde sabemos que se han colocado especies donde no existían evidentemente antes. Pero la distribución es muy importante. Entonces, el concepto de fauna es importante, la distribución es muy importante. Ahora entramos al tema con la especie exótica. La especie exótica, ¿verdad? La define la ley como especie de vida silvestre cuya área natural de dispersión geográfica no corresponde al territorio nacional, o sea, no corresponde a Costa Rica. Y se ha introducido al país como producto de actividades humanas, voluntarias o no, así como la actividad de dispersión de la propia especie. Cuando hablamos de voluntarias o no, eso es porque, por decir algo, los geckos llegaron a Costa Rica, bueno, digamos, los geckos de casa, de bote, etcétera, las especies exóticas. Entonces, esas llegaron de forma involuntaria realmente, ¿verdad? Porque ellos entraron a los barcos, entraron a los cargamentos y vinieron a dar por acá. De hecho, todos entraron
por las costas, ¿verdad? Por los muelles. También se dice que que se incluyen las especies exóticas ornamentales y las especies exóticas declaradas como vida silvestre dentro de su país de origen. Entonces, la especie exótica, ya hablamos de que no es una especie que exista en Costa Rica. Entonces, ese es el concepto, digamos, de cuando alguien dice, no, pero es que esa especie no corresponde porque es exótica. Pero también hay otros conceptos, ¿verdad? Que tomamos en consideración, ¿verdad? Este es un concepto más del diccionario, ¿verdad? Que se le dice que se le llama especie exótica a todas aquellas que no son nativas de un país o una región, a la cual llegaron de forma intencional o accidental, generalmente como un resultado de la actividad humana. Pero también puede ser que esa especie exótica ni siquiera exista al menos en Costa Rica, ¿verdad? O sea, a veces la gente dice, ah, mira, es que vi tal especie y eso es de Sudamérica y tal vez la especie ni siquiera está acá. O a veces utilizamos una fotografía con una especie para hacer alusión a algo y resulta que estamos utilizando una especie que ni siquiera está en Costa Rica. Nada más lo que estamos haciendo es la representación de un animal o de lo que nosotros queremos expresar. Algo de lo que tenemos que tener en consideración a veces también es cuando le llamamos exótico o exuberante, ¿verdad? La especie exuberante es la que está llena de belleza, ¿verdad? O a veces decimos una vegetación exuberante que es como muy abundante. Entonces es o abundante de belleza o abundante en su población, ¿verdad? Entonces le decimos exuberante, porque nos llama también la atención, ¿verdad? Nos llama la atención esa belleza que tiene. Y ahí digamos, a nivel muy de turismo, se genera cuando se dice la especie exótica. Yo quiero ir a ver las especies exóticas de Costa Rica. O sea, son las especies llamativas, las especies que son muy bellas o son muy raras. Entonces, la gente también menciona eso. Mira qué exótico el quetzal o qué exótico la danta, pero lo que está tratando de expresar es sobre la belleza que tienen los animales. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que también tener ese concepto claro de qué es lo que nos quieren mostrar. Quiero compartir un video, es corto, pero sí es importante porque aquí es como al detalle al que queremos llegar con esta actividad de hoy, que es ver cómo utilizamos la información y a veces cometemos algunos errores en esto. Vamos a ver la presentación. Creo que es muy cierto el dicho de que uno no se cuida lo que no sabe que tiene. Y por eso, respecto a esta campaña, cuidemos lo más bello que tenemos. Pero siento que también igual hace falta la educación, porque veo estos rótulos por todos lados. Pero, por ejemplo, aquí tenemos una lapa azul, un tucán toco y otro, una lora roja. No tenemos ninguno de esas tres especies aquí en Costa Rica. Así que no podemos cuidarlos porque no los tenemos. Pero tenemos, por ejemplo, una lapa que también es casi extinto, está en grave peligro de extinción. Hay menos de 1000 en el mundo, alrededor de 200 en Costa Rica, que es la lapa verde. Tenemos el tucán picoiris, del mismo género que el tocó, pero incluso para mí más bonito. Entonces, por eso es importante la educación, tanto para nosotros como personas en particular, y también la investigación cuando uno va a hacer campañas así. Aquí quedamos claros con la información. Como lo dice él, en realidad cometimos ahí 3 errores, ¿verdad? Que estamos diciendo cuidemos lo que es nuestro o cuidemos a la fauna, ¿verdad? Y nos damos cuenta que hay 3 especies totalmente exóticas. Exóticas, ya el término, no existen en Costa Rica.
Entonces, aquí él también lo mencionó muy importante, dijo, la educación. No necesariamente la educación es conocer las especies. Para eso también de sus especialistas que pueden identificar y hacer todo el aporte técnico al valor, digamos, a esta publicidad. Y creo que ahí es donde tenemos que tener más bien la otra parte que él dijo, que es investigar a la hora de hacer una campaña publicitaria. Esto no ha sido común en Costa Rica, o sea, se ha dado muchas veces en cuenta a nivel de gobierno. Recuerdo hace unos años atrás que en la carroza del Festival de la Luz en San José, la carroza que ganó fue la del ICT y la del ICT llevaba solo animales exóticos, pero yo siempre he dicho, el que diseñó la carroza no era un biólogo. El que creó todas las estructuras y hizo toda la gigantografía tampoco era biólogo. ¿Cuál fue el error? Que nunca nos buscaron para preguntar que cuál era la especie más representativa o la que podría representar a Costa Rica. Acá tengo el Ramphastos sulfuratus, que es como el con el que se confunde el, el, el Ramphastos toco, que es el de Brasil. Pero si vemos la imagen contra el toco, ahí hay diferencias significativas, evidentemente, pero no necesariamente el que ve la imagen inmediatamente, porque muchas veces dice, ah, no, mira, pero ese blanco puede hacer que sea un estado juvenil o qué sé yo, pero tienen una forma muy parecida. Entonces, la intención no era dejar en mal el conocimiento o quedar mal con la información que tenemos. La intención acá era simplemente representar un elemento de la fauna. Erróneamente se cometió esto, que es poner una especie, porque posiblemente no tenía una fotografía bonita como esta, ¿verdad? De este tucán, que es de la especie de Costa Rica, y se encontraron el otro que tal vez todas las redes o el internet está lleno de fotografías del toco, ¿verdad? Entonces ahí es donde cometemos el error, porque buscamos la información en lo más rápido que tenemos. Entonces ahí cometemos ese pequeño desliz que siento que es muy válido en algún momento de tomar en consideración al técnico, ¿verdad? En este caso a los biólogos, y ahí yo insto al colegio, ¿verdad? Para que el colegio también promueva que eso no suceda más, sino que más bien hay muchas personas en el colegio agremiados que tienen el conocimiento como para identificar una especie o para llegar y decir, mire, yo tengo una fotografía, esta es la especie, tomen esta réplica, hagan el trabajo para que lo hagan correctamente, porque también a veces nosotros mismos somos inflexibles. ¿En qué términos inflexibles? Ok, no pensamos el trasfondo, ¿verdad? De que cuando la carroza del ICT ganó, era porque representaba la fauna, ¿verdad? La fauna, la vida silvestre, no tanto de que era, es que esa es la vida silvestre de Brasil, no de Costa Rica. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tomar eso en consideración, pero ser un poquito flexibles, ¿verdad? Aquí un ejemplo claro también que salió hace poquitos días, ¿verdad? Que es el Día Mundial de los Animales, que también corresponde al Día del Biólogo. Entonces, pues la Toyota saca en su red social, ¿verdad? Que no la maltrates, y ponen una especie que en realidad no es de Costa Rica, pero la intención no era transgredir al Lara Macao, ¿verdad? Sino de simple y sencillamente era mostrar
pues la fauna, o mostrar un ave exótica de gran belleza. Entonces ahí es donde yo digo, ok, si tuviéramos flexibilidad, no nos preocupa esa parte, ¿verdad? O sea, entendemos pero si queremos ser más perfeccionistas, entonces yo creo que ahí es donde entra en el cuidado de que tenemos que tomar en consideración que el que hizo la publicidad no es biólogo, el que publicó quizás no tenía nada que ver, el que diseñó el panfleto tampoco, el que escogió el ave tenía una noción de la fauna de Costa Rica, ¿verdad? Y muchas veces cometemos el error. Y puedo dar un buen ejemplo. Bueno, en algunos sitios de manejo que, en los que yo trabajo, ha habido, bueno, se tienen algunas especies que son exóticas y cierta gente dice, no, pero eso es tal especie, eso es el ara macao de Costa Rica. Y yo les digo, no, eso es ara cianoptera, eso es de Brasil, etcétera. Y la gente dice, no, pero es que véalo, bueno, que si usted dice que es ara macao, es ara macao, pero para no entrar en una discusión o en una polémica. Pero tenemos que darnos cuenta de eso, de que en realidad todas las personas que están alrededor no son biólogos, pero sí deberíamos de tener en consideración dentro del equipo que hace el panfleto, dentro del equipo que diseña, dentro del equipo que escoge la especie, debería de haber alguien. En este caso, la herramienta más cercana sería no Google, sino sería el Colegio de Biólogos. Entonces, ahí es donde yo creo que nosotros podemos marcar la diferencia de ofrecer un servicio, posiblemente de identificación de especies a la hora de que la gente hace publicidad, porque en cuenta, hasta el mismo SINAC comete errores en la información que ponen. Entonces, si SINAC comete el error siendo el ente que protege la vida silvestre en Costa Rica, yo sí creo que cualquiera puede cometer el error, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener esa parte muy en clara. Algo de hecho, ayer la vi en el chat de un colegiado y la tomé para ponerla ahí, porque yo sí considero que esto es una parte sumamente importante, y es que cuando yo quiero construir una casa, busco un arquitecto, un ingeniero. Cuando se me daña el automóvil, voy a un mecánico, ¿verdad? Si tengo un problema de dientes, evidentemente voy a un dentista. Si tengo que declarar mis ingresos, mi renta, acomodar mis cuentas, obviamente busco un contador. Y ahí en esta dice, si quiero saber si un bicho es peligroso, entonces dice, lo piso, ¿verdad? O sea, lo majo, o voy al Google, o voy al grupo de Face, o voy a la Biblia, o voy a donde el compita que el tío se murió cuando lo mordió algo o lo picó algo, ¿verdad? Entonces, al final termina uno en el último del carril cuando dicen, ok, preguntémosle al biólogo. Y tenemos que tener claro, no todos los biólogos conocemos todo. De hecho, la vida silvestre es un tema muy amplio, entonces tenemos como cada quien tenemos nuestras propias especialidades. Entonces, ahí también esa es la herramienta que tenemos nosotros también dentro del colegio, que es que tenemos un gremio muy amplio o sea, que puede reconocer y tener muchísima información. Puedo darle un ejemplo, digamos, yo trabajo con mi hermano es arquitecto, entonces diseñamos, si tenemos que diseñar un mariposario, si tenemos que diseñar un recinto, si tenemos que diseñar un jardín, si tenemos que diseñar hasta un sendero, lo hacemos en conjunto. Entonces ahí, digamos, las herramientas van muy de la mano. ¿Por qué? Porque yo pongo la parte biológica y él pone la parte arquitectónica. Entonces ahí es donde compagina muy bien. Entonces tenemos que tomar en consideración otra vez que no todos somos conocedores de la fauna
a veces tenemos que ser un poco flexibles porque no cualquiera identifica. Hay cosas que si a mí me ponen una mosca y me dicen cuál es el nombre científico de esta mosca, probablemente yo tenga que recurrir a otro colega para llegar y decirle, mira, ¿me puedes identificar esta mosca? O alguna mariposa que a pesar de que yo trabajo con las mismas, me diga, o sea, ¿sabes cuál es esta especie? Y mejor le pregunto al que realmente es el taxónomo y entonces ahí ya yo puedo evacuar esa duda. Entonces, si nosotros mismos tenemos que buscar ayuda para identificar con mucho más razón, no deberíamos de culpar a alguien que hizo un diseño y puso una lapa amarilla o azul amarilla, un loro rojo o pues el tucán tocó, ¿verdad? Pero si somos nosotros los que estamos ahí y cometemos ese error, pues ahí sí. Yo creo que ahí nos tienen que llamar la atención y nos tienen que decir, no se puede equivocar, pero yo creo que dentro de la flexibilidad humana tenemos que también entender que mucha gente se equivoca, pero sucede esto y sucede muchas veces. Lo vemos en la publicidad, lo vemos en la información en la televisión, lo vemos en cuenta en los famosos reportajes de National Geographic o de Discovery, donde están hablando del Pacífico y ponen una especie del Caribe, o están hablando del Caribe y ponen una especie del Pacífico. Cuando nosotros conocemos un poco de esto, nos damos cuenta que es así y sabemos que fue que hicieron tomas y después el que editó, que no era el biólogo, editó a su estilo, a su forma, y incurrió en el error de colocar especies de las que no eran. En cuanto a aquí en muchos programas de Costa Rica, muchos programas de Discovery, de National Geographic, que vemos errores donde hablan de Costa Rica y están poniendo especies, la mayoría de las veces de Sudamérica. Entonces, por ahí creo que tenemos que entender y tenemos que buscar el buen uso para no caer en estos, digamos, en estos errores que generalmente se cometen cuando no hay un técnico atrás explicando cómo es la taxonomía o cuál es la identificación o cómo puedo determinar cuál especie es sin tener que recurrir a, como decimos ahora, a San Google, ¿verdad? Porque al final tenemos que ser muy certeros en la identificación, no nos podemos equivocar, más si ya estamos haciendo un trabajo técnico. Entonces, el uso de la biodiversidad se tiene que hacer correcta. Si el concepto es fauna mundial, no importa que utilicemos cualquier especie. Si estamos hablando de Costa Rica, de nuestra biodiversidad, sí creo que tenemos que tener con mucha claridad cuál es la especie. Si no la conozco, debo buscar, debo correr, debo buscar al técnico que me diga cuál es esta especie para poderla utilizar. Entonces, ahí sí tenemos que tener eso claro. Y no importa que digamos qué especies más exóticas hay en Costa Rica cuando estamos hablando de su belleza o de su exuberancia. Eso no está mal entendido, ¿verdad? Cuando está mal es cuando utilizamos una especie no de Costa Rica y decimos que es como si fuera de nuestra fauna. Creo que el complemento lo va a hacer ahorita Víctor Acosta, que sé que él va a complementar muy bien, valga la redundancia, va a complementar muy bien el tema que acabo de exponerles, pero yo sí creo que podemos hacer un excelente trabajo y creo que podemos ir más allá con el trabajo que viene haciendo también el Colegio de Biólogos en fortalecer el conocimiento, el llegar a la parte de publicidad, el llegar a la información donde se necesita. Y creo que también la información debe llegar a la gente de Costa Rica, al pueblo, a la gente que cotidianamente está viendo la fauna y que no son biólogos. Muchas gracias.
Ahora, muy bien, les agradecemos mucho a ambos y vamos a tener un pequeño espacio para preguntas. Quienes estén en la sala y deseen hacer alguna pregunta, les agradecemos que la puedan escribir en el chat para poder tener algún tipo de intervención con don Víctor, que es quien nos acompaña. Entonces, vamos a ver por aquí si ya hay algún comentario. Muy bien. Bueno, don Carlos nos deja un comentario, dice, siendo la comunicación y divulgación un área de oportunidad para los biólogos y las biólogas, sería oportuno y pertinente incluir un curso al respecto en la malla curricular de la carrera. No sé si don Víctor quisiera como hacer Sí. un agregado a este Sí, comentario. totalmente. O sea, yo en mi experiencia laboral, muchos camaroncillos, como dice uno, que son consultorías rápidas o así esporádicas, pues ha sido con este tipo de tema, con campañas publicitarias, con certificación de CST, generando letreros, por ejemplo, para hoteles, generando para redes sociales. Y pues es un trabajo que tal vez no es que sea súper bien pagado, pero por lo menos si nosotros logramos de alguna manera ver esto como una oportunidad laboral, pues es importante, más que todo por los esfuerzos que el colegio quiere venir haciendo para llegar a defender más nuestra profesión. El tema es que nosotros, pues muchas veces nos preguntan, ¿esto qué es? Y listo, ¿verdad? Y como biólogos decimos, es tal cosa. Y nosotros mismos a veces no valoramos ese conocimiento, ¿verdad? Como decían por ahí, si de un mecánico que le arregló el carro a una persona y que lo arregló en unos segundos y la persona se enojó porque le cobró. Le dijo, no, pero es que, ¿cómo me va a cobrar eso si no duró pocos segundos? Bueno, duré pocos segundos por lo mismo, entonces por eso es que lo estoy cobrando, porque tengo ese conocimiento. Y yo pienso que los biólogos, pues también, ¿verdad? Hay que buscar pues un equilibrio, pero sí saber que eh, puede haber, digamos, una carrera, podría haber una licenciatura, una maestría con algún énfasis de comunicación, manejo de la información o incluso con temas de publicidad y temas de comunicación científica, ¿verdad? Eso sin duda es fundamental. Muchas gracias, don Víctor. Creo que ya no hay más preguntas. Entonces, don Víctor, tal vez algún cierre para terminar este webinario de noche y de antemano agradecer a todos los que nos han ido acompañando en estos días, estas jornadas de espacios informativos. Claro, pues, no, primero que nada, pues decirle igual a Jimmy que eh, muy importante los temas que él ahí tocó, el video que puso, eh, todo eso pues viene a ilustrar también lo que estamos hablando y es importante también pues a veces como biólogos eh, tenemos también que evaluar que hay niveles, ¿verdad? O sea, no va a ser lo mismo que se utilice un elefante, una jirafa para una campaña que si se usa un ave, por ejemplo, que es muy parecida tal vez a una especie de Costa Rica o una rana que es muy parecida. A veces, pues, debemos tener cierta flexibilidad en ese tema de que, pues, eso, como dice él, le pasa hasta, como dicen, al mejor mono se le cae el zapote, ¿verdad? Entonces, pues, eh, debemos ser críticos en esto, debemos saber que, ver siempre la intención atrás, como decía muy bien ahí don Jimmy, pero si podemos ahí en la red social o en el post escribir de una manera educada, disculpe, me parece que eso está equivocado, no sé qué, pues siempre es positivo. ¿Por qué? Porque ayudamos a dar una retroalimentación y como les decía, algunas marcas incluso han cambiado al tucán este o a la lapa azul por las especies que hay aquí. Y más allá de eso, pues eh, por ahí decían en el chat que no es imponer, sino hacer educar escuelas y colegios. Eso es totalmente cierto. O sea, no es posible que un niño costarricense, pues, sepa a los 3, 4 años que es un elefante, un león, una jirafa,
un rinoceronte, pero no sepa qué es un mono, qué es una lapa, o qué es un pisote, o un jaguar. Y es que eso, por ejemplo, ha pasado y ha pasado con el colegio, ha pasado con el MINAE, con otra gente que ponen un leopardo y era algo el jaguar, pero a veces pues son muy parecidos. Y bueno, rápidamente alguien les ha dicho, vea, eso que pusieron no era la especie y lo han corregido de manera muy eficiente y eso, de eso se trata. Pero lo que debería darse es una educación básica, digamos, de cuál es la fauna del país, que la gente lo tenga más presente. Y yo creo que sí hay grupos en la actualidad de jóvenes y personas que están involucradas en esto de manera no tal vez no profesional ni siquiera, sino como hobby, y están dando a comunicar muy bien estas cosas. Entonces nosotros como gremio pues debemos sumarnos a esto. No sé qué más dice. eh, eh, por ahí ponían que, doña Ani, que sí, algunas especies pues tal vez hoy no las tenemos y mañana sí, porque están cambiando su distribución y eso es muy cierto. Pero más allá de los tecnicismos, lo importante es, pienso yo, generar una conciencia sobre la vida silvestre y sobre la profesión del biólogo. Y bueno, creo que con eso cierro. Muchísimas gracias, don Víctor, y de nuevo muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en este espacio. Doña Ani, por temas técnicos con su computadora, pues no nos puede acompañar más, pero por acá está. Y recordarles que la otra semana continuamos con una serie de webinarios, de espacios que están a disposición de todas las personas que nos acompañen a través de nuestras plataformas digitales. Y el lunes vamos a tener una enfocada en tema fotografía, que su título es ¿qué debo tener para obtener una buena fotografía? ¿Qué necesito para obtener una buena fotografía? Entonces, les agradecemos mucho y por favor, si les gustó, compártanlo y distribuyan esta información que sin duda va a ser de mucha utilidad para muchos sectores. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, hasta luego.